Muchas gracias por venir a los dos y a los que estáis conectados por Zoom. Vamos a seguir, vamos a campanadas, vamos a seguir con las conferencias que hago en relación a la senda de la teosofía. Esta es la quinta conferencia y tratará sobre la sociedad teosófica, pero la segunda parte. Vamos a iniciar. La primera parte hicimos una pequeña introducción, vimos temas relacionados con los guardianes de la sabiduría antigua, los maestros y sus proyectos, la gestación y fundación de la sociedad teosófica y sus objetivos, la interrelación concreta y abstracta entre la teosofía y la sociedad teosófica, la escuela esotérica de teosofía y el propósito. Así acabó la primera presentación sobre la sociedad teosófica y ahora veremos la segunda presentación, donde trataremos los siguientes temas, que son muy interesantes: la ley de la evolución, que se titula El impulso espiritual; la sociedad teosófica, símbolo externo de un impulso espiritual; breves enseñanzas de la sociedad teosófica y de los maestros; la entrada en el sendero; el futuro de la sociedad teosófica; las ramas de la sociedad teosófica y la parte oculta de las sesiones de las ramas. Todos los temas que se tratan tienen un aspecto oculto muy interesante. Bueno, pues vamos a empezar. Las personas que somos buscadores de la verdad debemos ser muy conscientes de la gran suerte que tenemos de haber descubierto en esta vida la existencia de la sabiduría antigua. Y en su caso, el gran honor que se nos ha concedido de conocer o formar parte de la sociedad teosófica. El mero hecho de ser miembro de esta especial entidad jurídica y espiritual es seguramente una valiosa retribución otorgada por el karma, quizás en virtud de nobles aspiraciones que se alentaron en vidas pasadas o en mérito de servicios que fueron ofrecidos a la humanidad. Vamos a entrar en lo que es la ley de evolución, conocido como el impulso espiritual. Se ha constatado, escudriñando los anales de la historia, que existe una antigua, curiosa y revelante ley de evolución, cuyo profundo y detallado estudio pone de relieve que cuando la humanidad está en vísperas de hacer un gran cambio, cuando alborea una nueva civilización, ambos acontecimientos van siempre precedidos de lo que se denomina un impulso espiritual. Se ha comprobado que, como norma reiterada y constante, dicho impulso espiritual precede al cambio para prepararlo, orientarlo, proyectarlo y alentarlo. Este especial y benefactor impulso espiritual surge del propio reino espiritual, del mismo corazón de la gran logia blanca, que es la salvaguardia espiritual de los seres humanos. En sus manos tiene el poder y la responsabilidad de la evolución de las almas. Controlan y guían el progreso y la evolución de la raza, rigiendo el flujo y reflujo incesante de los acontecimientos del mundo. Siendo la suprema logia de los guías e instructores de la humanidad, cuando procede, da vida a todas las grandes religiones, a todas las filosofías supremas y a todas las ciencias revolucionarias, pero solo cuando son en sí verdad como filosofías, como religiones y como ciencias. Cuando llega el momento oportuno para disponer las cosas, con el fin de que se produzca un salto cualitativo en la evolución, los grandes maestros de la humanidad originan y lanzan un impulso espiritual, que siempre precede al despertar de una nueva civilización, raza o subraza. Un buen ejemplo sería
cuando se creó la auténtica religión del cristianismo. Por aquel entonces, la cultura del pueblo romano, después de brillar como un sol en el cénit de su gloria, se encaminaba rápidamente hacia su ocaso. En el mundo se percibían los síntomas que precedían y anunciaban el nacimiento de una nueva civilización. Adelantándose a ello, como nuncio celeste de su llegada, surgió un nuevo ideal religioso, el cristianismo, que rompió creencias falsas y anquilosadas y removió conciencias. Por lo tanto, el nacimiento de una nueva cultura, raza o subraza, viene precedido en todas partes y siempre por el impulso de orden espiritual pertinente. Así es la ley de evolución. Vamos a entrar en el apartado la sociedad teosófica como símbolo externo de un impulso espiritual. Hoy en día se considera que nos motiva e impulsa un movimiento espiritual de similar naturaleza, cuyo símbolo externo es la sociedad teosófica. Cuando la sociedad vio la luz, el materialismo era dueño y señor del mundo. Por excelencia, en todas las naciones de Occidente, los sabios, los filósofos y los cultos eran muy materialistas. Cierto es que los símbolos religiosos todavía subsistían, pero la religión en sí nacía muerta en todos los labios. No existía un verdadero fervor de corazón y de espíritu. El ideal religioso que las personas pretendían venerar, en realidad estaba cristalizado. Como ya se explicó en la anterior conferencia, una de las primeras iniciativas de la sociedad teosófica fue prestar elegantemente su apoyo a las religiones, que entonces como ahora se disputaban en el mundo el dominio de las conciencias. Pero la dulce brisa del ideal y la cálida hermandad de la sociedad teosófica fue respectivamente refrescando y estimulando todos los movimientos religiosos, que aclararon y reestructuraron sus bases para adaptarse a los nuevos tiempos, haciendo sus propias e idiosincráticas mutaciones. Desde entonces y por doquier comienza a retoñar, sino a afianzarse, el misticismo en el corazón de los hombres y mujeres de los diferentes países, y se arraigan ideas cada vez más espirituales. En todas partes hay personas cultas o intuitivas que rechazan el materialismo y abogan por movimientos espirituales que contienen alguna clave que permite descifrar y comprender los enigmas del pensamiento y de la incomprensible y desconocida verdad de la existencia. Todo el trabajo que ha realizado la sociedad teosófica desde su nacimiento hasta hoy y la divulgación que ha hecho de la sabiduría antigua, todo ello tiene una gran relevancia y significado, porque nos indica que la humanidad se dispone a dar un importante y crucial paso hacia adelante. Nos anuncia que asoma el sol de una nueva civilización, tal como está escrito en la antigua ley de evolución. Se está palpando un gran movimiento de orden espiritual a nivel mundial y la humanidad debe tomar conciencia del gran paso que va a tener que dar en el futuro. Recordemos que en la tercera raza raíz acaeció el despertar del principio mental, y que en la cuarta raza raíz se desarrolló considerablemente dicho principio. Sin embargo, el desarrollo evolutivo intelectual y espiritual de la quinta raza se ha retardado. Esto se debe principalmente a la pesada carga kármica o al legado en las líneas físicas, mentales, morales y espirituales heredadas desde las civilizaciones lemurias y atlantes. Esto es así porque los seres de la actual raza son las mismas mónadas que constituyeron las antiguas razas. Por lo tanto, en la quinta raza de la humanidad debe seguir desarrollándose manas, es decir, la mente, o el principio mental, o el quinto principio, de la constitución humana. Este principio, con exclusión de los restantes,
es el que separa las cosas unas de otras, el que tiene como fin el análisis. En una palabra, es el principio que individualiza al hombre, el ego y el yo. En virtud de ello, cuando uno piensa, analiza o medita, se separa mentalmente de los demás, siendo muy personal lo que elabora en ese momento. Cuando uno se encierra en sí mismo, resulta más fácil pensar que cuando la atención está distraída en el tumulto y la diversidad del mundo externo. En la medida y en la proporción que nuestras emociones desbordadas o descontroladas se manifiestan externamente, en el mismo grado decrece la fuerza y la energía del pensamiento íntimo y personal que se elabora internamente. Por lo tanto, para reflexionar eficientemente es absolutamente necesario aislarse. La intimidad es imprescindible para concentrarse, razonar e hilar ideas. Esta conducta explica la tendencia a la separación en la evolución de la quinta raza. Con relación a las religiones que sucesivamente afloran durante nuestra quinta raza, hay que decir que fueron ideales religiosos claramente independientes. No se fundaron y establecieron con la intención de que resultaran antagónicos o rivales, dando lugar a implacables y sangrientas luchas religiosas. Bien al contrario, se quiso diferenciarlas, porque era imprescindible que el ser humano desenvolviera su inteligencia y su discernimiento, y sólo así se podían vivificar mediante la peculiaridad específica de la separatividad. El antagonismo en que debían convivir las religiones era una verdadera necesidad de la evolución. Era preciso disgregar los hombres, incluso en las ideas religiosas, porque el único y real objetivo en la quinta raza era que la inteligencia del ser humano se desarrollase de tal forma que llegara a ser necesariamente pura, lúcida y perspicaz, para que la evolución humana se realizara adecuadamente, desarrollando el determinante quinto principio. Y así la humanidad va evolucionando, sin prisa pero sin pausa, de raza en raza, pasando por las pertinentes subrazas. La quinta subraza está tocando a su fin, y es del todo imprescindible desenvolver la sexta subraza en el seno de la civilización de nuestros días. Una civilización que se distingue por sus constantes rivalidades y su feroz individualismo. El proceso de desarrollo de la sexta raza raíz tendrá lugar durante la sexta y séptima subraza de nuestra quinta subraza raíz, en la que estamos ahora. Por lo tanto, ha llegado el momento oportuno para propagar la simiente de una nueva cultura, los gérmenes de un nuevo ideal espiritual basado en la unión y no la separación. En la sexta raza raíz, los ciclos de materia serán reemplazados por ciclos de espiritualidad y por una mente completamente desarrollada. El sexto principio humano es el principio de Buddhi. Buddhi es la facultad que está por encima de la mente razonadora y es la razón pura que ejerce la discernidora facultad de la intuición y del discernimiento espiritual. También representa el amor y la sabiduría, cualidades que orientan y estimulan la unificación y la integración. La inteligencia separa. El amor mediante la emoción une y funde las personas en estrecho y cálido abrazo. La sabiduría facilita los cambios de conciencia. En la próxima sexta subraza es imprescindible desarrollar la idea de humanidad una humanidad con un todo coherente. El concepto básico de la verdadera fraternidad, hija predilecta del amor,
es el de la solidaridad más absoluta con todos los seres humanos. Es necesario que con ella se eleve la idea unitaria de las razas, por encima de su aparente diversidad, y que prevalezca la noción de que el uno es el espíritu que las vivifica. El hombre difiere de sus semejantes por la falaz ilusión de la forma, que es un vehículo necesario para su espíritu, pero en realidad solo existe una vida única que se difunde por todas las razas, que sustenta a todos los individuos y que se manifiesta en toda la naturaleza. Es fácil concebir que en la evolución, gracias a su ley, todo está y acaece en el punto adecuado y en el momento oportuno. Aunque sea difícil de entender que la actual civilización tan belicosa e indomable se halla también en el tramo de la evolución que le corresponde. Los enfrentamientos interminables y la crueldad de las guerras son el proceso y producto de una tendencia evolucionaria, de una poderosa e invisible corriente que arrastra a la humanidad en su incesante y constante progreso. Ya se sabe que en un abrir y cerrar de ojos solo perecen las formas. La vida endereza incesantemente sus pasos hacia adelante. Las grandes ideas inmortales perduran, desafiando el espacio y el tiempo, volando a través de lo desconocido y tendiendo sus brazos al porvenir. Por consiguiente, las guerras que han afligido y afligen a la humanidad, todas las dudas que asaltan el corazón de los hombres, todos los dolores y sufrimientos del cuerpo y del alma, ocupan en la evolución un lugar adecuado y propio porque en su conjunto trabajan y proveen para el mañana. Y en los tiempos que corren, en medio de esta civilización inquieta y agresiva, se están sembrando precisamente los gérmenes que han de florecer en el futuro, siendo además un terreno abonado para ella. El movimiento espiritual, aquel impulso predecesor antes mencionado, sirvió de cuna a la sociedad teosófica, cuyo objetivo primordial no es ni puede ser otro que la fraternidad universal. Nuestro verdadero yo, el espíritu individual que reside en el interior de cada ser humano, es una chispa o partícula del espíritu universal, siendo ambos idénticos en esencia, y debido a esta unidad de origen y esencia, todos los seres humanos son esencialmente idénticos entre sí, a pesar de la gran diversidad que ofrece su condición en el mundo externo. De ahí deriva la necesidad del altruismo, del amor, de la tolerancia y concordia que han de reinar en todos los miembros de la familia humana, formando así una verdadera fraternidad universal. La fraternidad universal es la base en la que descansa y se afianza la sociedad teosófica. Es la mensajera y precursora necesaria de la futura humanidad, que con voz clara y potente lanza a los cuatro vientos la grandiosa y magnífica idea de la unidad y solidaridad. La sociedad teosófica es la piedra angular, el fundamento inconmovible y el símbolo de la futura civilización. Por lo tanto, la sociedad teosófica anuncia al mundo entero que se avecina el nacimiento de una nueva cultura y que la sexta subraza de la quinta raza raíz ya no solo está a punto de nacer, o incluso que sus abanderados ya están entre nosotros, sino que es la que precede a la próxima sexta raza raíz en la evolución de la humanidad. Vamos a pasar ahora a breves enseñanzas de la sociedad teosófica y de los maestros, que son muy importantes a considerar. Tanto los que somos miembros de la sociedad teosófica como sus simpatizantes. Entonces, por el mero hecho de pertenecer a la sociedad teosófica,
nos convertimos todos sus miembros en los heraldos del porvenir. Somos obreros del presente y debemos trabajar para los hombres y mujeres del futuro. No debemos esperar un éxito inmediato, siendo esta una importante enseñanza a considerar, porque es necesario aleccionarnos en la humilde virtud de la paciencia. No podemos abrigar la esperanza y mucho menos la seguridad de ver enteramente realizado el objetivo que constituye la meta de nuestro ideal. Será en un futuro que lo veremos cumplido para que lo disfruten los que han de ser nuestros sucesores. Lo que sembramos hoy será cosechado en el mañana por los demás, que también seremos nosotros. Por lo tanto, hay que esperar en plena quietud y silencio interno que el reloj del porvenir señale el ansiado momento de ver el fruto del trabajo teosófico realizado. Nada nos apremia, porque somos conocedores de que el verdadero ser que mora en nuestro interior es real, vive en lo eterno, y no en el presente, el pasado o el futuro. Está en el eterno ahora, pues existe por siempre. En estos momentos debemos trabajar sin preocupaciones que nos distraigan, en pleno sosiego, y aunque de tanto en tanto veamos que en algún inquietante contratiempo aflige a nuestra sociedad teosófica, o que acontecimientos graves y dolorosos se produzcan en el mundo, nada de esto debe ser un obstáculo para proseguir en nuestro propio sendero espiritual. Cuanto más duras, más numerosas y más difíciles sean las pruebas a las que se vea sometida la humanidad, mayor será su energía y anhelo para realizar un cambio de conciencia. De no pasar por semejantes pruebas, la humanidad permanecería en una eterna inmadurez y no evolucionaría. El vínculo entre el miembro y la sociedad teosófica es importante a considerar. Y esto es lo que nos van a explicar ahora la sociedad teosófica y algunas palabras de los maestros. Dice, otras importantes enseñanzas de la sociedad teosófica son especialmente transmitidas a sus miembros por boca de un maestro que dice lo siguiente. Desde el momento en que se os dio ingreso en la sociedad teosófica, se tuvo que crear entre cada uno de vosotros y ella un vínculo muy especial, un lazo magnético que en vuestras manos estaba la decisión y acción de fortalecerlo o debilitarlo, y que esa unión fuese o no la evolución. Si trabajáis únicamente con la intención de amar y servir a todos los seres humanos, si mediante puros y hermosos pensamientos procuráis desarrollar en vuestras almas todas las virtudes humanas elevadas y también las sociales, que imperiosamente exige el desarrollo espiritual, si con una constante disciplina llegáis a alcanzar la pureza y la bondad, si demostráis sinceramente de que os alienta el amor desinteresado y probáis perseverantes muestras de altruismo, hasta el punto de no rehusar, si el caso se presenta, los mayores sacrificios en beneficio de vuestros semejantes, en resumidos términos, si no abrigáis en vuestro ser el depredador egoísmo, y si al buscar y seguir las enseñanzas teosóficas no os mueve vuestro propio y exclusivo interés, sino más bien, al contrario, sentís el intenso anhelo de ofrecer su beneficioso conocimiento a los demás, entonces, y solo entonces, podéis afianzar este vínculo sagrado al pasar por el portal de la sociedad teosófica, que os mantiene unidos en comunicación espiritual con la gran logia blanca. Esto es lo que decía el maestro. Y con el tiempo, el mencionado vínculo se permutará en una sólida atadura, en un enlace indisoluble que por su propia inercia os irá elevando poco a poco
hasta los pies del maestro, sabios, generosos y compasivos, que desde los tiempos remotos se preocupan y ocupan de la evolución espiritual de los humanos. Estas antiguas palabras del maestro siguen siendo ciertas y vigentes hoy en día como lo fueron en tiempos pretéritos. En pocas palabras, se nos da a entender que por decisión de los maestros de sabiduría y por mediación de la sociedad teosófica, el sendero que conduce a ellos tiene sus puertas abiertas de par en par. Y esta es la oportunidad que nos da la sociedad teosófica a sus miembros y en un futuro a sus simpatizantes. Así pues, la sociedad teosófica también tiene sus obligaciones que cumplir para con sus miembros, porque es su deber abrirle las puertas que dan entrada al antiguo sendero de la iniciación, sendero que en su momento se mantuvo cerrado para generaciones enteras. A lo largo de los años, la sociedad teosófica sigue manifestando de forma contundente, explicando a sus miembros que aspiran al sendero lo siguiente. Esto lo dice la sociedad teosófica en general, sobre la entrada al sendero. Y dice así: todos los hombres y mujeres que en el silencio de vuestro corazón aguardáis impacientes la buena nueva, escuchad atentamente. Los antiguos misterios subsisten inmutables desde la época más remota. En mi seno se abre hoy la entrada que da paso a la antigua senda, y con toda seguridad podrá recorrerla quien de vosotros lo desee, se abriga en su alma aquellas virtudes exigidas a tal fin a todos los aspirantes. Dichas cualidades perduran hoy como en tiempos pasados, así como los genuinos votos y también las antiguas y difíciles y dolorosas pruebas. Pero es importante que sepáis a priori que aquella senda está definitivamente cerrada y completamente bloqueada a todos los que no han podido superar la tamásica indolencia, los que sienten flaquezas de la voluntad y apocamientos del espíritu. Ahora bien, abiertas de par en par, encontraréis sus magníficas y diamantinas puertas para los aspirantes de ánimo constante, de fortaleza inquebrantable, con actitud perseverante y que cultiven disciplinadamente las hermosas y puras virtudes que emanan del grato aroma de la paciencia y de la resignación. Expedito, sin dificultades ni obstáculos, se abre el sagrado portal para todos los que alienten el ansia generosa de donación y entrega y que estén dispuestos a entregarse en cuerpo y alma al bien común, sacrificando su vida temporal y externa al servicio de la humanidad, como prenda y testimonio de que prefieren vivir en lo eterno. Esto es lo que manifiesta la sociedad teosófica. A todos los seres humanos, sean hombres o mujeres, se les ha ofrecido y se les ofrecen las mismas oportunidades para entrar y recorrer el sendero espiritual, con exigencia de idénticos requisitos. A estos efectos, añade el maestro: seres pensantes sois y libres en el sagrado campo de vuestra conciencia. En vosotros está tomar la decisión más adecuada, sin olvidar y siendo muy conscientes que la entrada al sendero está abierta a todos, sí a todos los que llamen a sus puertas, pero movidos por rectas, puras y generosas intenciones. Por lo tanto, en lo sucesivo gravita sobre todos nosotros y nuestras conciencias una determinante e inmensa responsabilidad. La luz se ha hecho en nuestras mentes y ya no podemos alegar ignorancia. A nuestro alcance está, por lo tanto, la bienhechora antorcha con la que podemos penetrar resueltamente en el sendero que nos permitirá alcanzar la liberación si internamente hemos decidido de buena voluntad y ánimo sincero alcanzar esa sublime meta.
Bueno, vamos a pasar a otro punto, vamos adelantando poco a poco y hablaremos ahora del futuro de la sociedad teosófica, que es un tema importante. La vida de la sociedad teosófica depende de que siga siendo una sociedad en la cual el pensamiento sea enteramente libre y que prevalezca una franca y continua interacción. Toda persona que con independencia de sus creencias piensa que tiene ciertamente una idea o una verdad que son relevantes para el bienestar del mundo, debería ser alentado y apoyado en su difusión, de manera que cada miembro pueda formar su propia y libre opinión en cuanto a la certeza o el error que este planteamiento lleva en sí. El intelecto del hombre es o debería ser la gran fuerza motriz del campo del pensamiento, aplicándolo de forma eficiente, sin limitaciones y con inspiración para la consecución del bienestar común del mundo entero. Es por eso que es importante estar alerta a los peligros que pueden amenazar a todo movimiento trascendental y de constante actividad a lo largo del tiempo. El primer gran peligro que puede afectar a la sociedad teosófica es la cristalización. En términos generales, la inteligencia cristalizada es la aptitud para usar métodos de resolución de problemas previamente adquiridos y a menudo culturalmente definidos. En el ámbito evolutivo y expresado con sencillez, la cristalización es entrar en un determinado sendero trillado porque es más fácil caminar por él que adentrarse por caminos nuevos y desconocidos. La vitalidad y el desarrollo de toda sociedad debe apoyarse en la regeneración de ideas del intelecto, dando entrada a nuevos pensamientos y visiones, y que cada persona decida, como mejor proceda, cuál es la alternativa más adecuada para favorecer el bienestar general y ayudar a la humanidad en su totalidad. Tenemos pues que mantenernos alertas contra nuestra propia cristalización y per se la de la sociedad teosófica. Este es el primer peligro que nos acecha siempre. Todo progreso intelectual es iniciado por una persona que ha captado la vislumbre de una verdad, desde un ángulo distinto al de los otros individuos de su entorno, que también la observan. El pensar con libertad es algo muy difícil, especialmente si con el pasar de los años la sociedad teosófica se anquilosa en ciertas ideas, costumbres o normas externas y no se adapta a los cambios y a la evolución en general. Está claro que es más fácil ir por un camino hollado y acotado que abrirse uno nuevo a través de la frondosa selva de la verdad. Hay que facilitar a los miembros la expresión de nuevos pensamientos y planteamientos, sin salirse de la senda de la verdad revelada. La mente tiene una tendencia a repetirse y en establecer aparentes diferencias que cuando se analizan y razonan, se constatan que son diferencias relativas y no de conocimiento. La vida de la sociedad teosófica depende en gran parte de la regeneración de ideas. Sin embargo, tampoco hay que aceptar nuevas nociones sin aplicar el filtro del criterio y del discernimiento, en función de nuestro propio entendimiento, visualizando y contemplando el alcance de nuestra decisión. Este proceso de control consiste en aplicar el recto pensar. Hay muchas actitudes que nos apartan del recto pensar, como los viejos prejuicios que podamos tener. Los prejuicios son heredados o surgen de los convencionalismos que nos rodean y la mayoría devienen peligrosos obstáculos para el buen hacer de la sociedad teosófica en el mundo. En cuanto aflora la duda, hay que suspender el juicio, pero no rechazar la idea. Nuestra mente debe estar en continua alerta en cuanto a todo lo que ve y escucha, y así adaptarse a las circunstancias.
pero vigilando también que nuestras creencias no devengan hábitos y que nuestros planteamientos personales y espirituales sean verdades relativas de cómo percibimos la verdad absoluta revelada. Hay otro segundo riesgo que amenaza a la sociedad teosófica, que es el dogmatismo. A medida que nuestra sociedad va adquiriendo antigüedad, con el pasar de los años tenemos que tener mucho cuidado con el especial peligro de dejarnos arrastrar por el dogmatismo. Un dogma es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión, impuesto desde la autoridad. No debemos aceptar y menos interiorizar ideas o conceptos reiterados que no correspondan a nuestro pensamiento idiosincrático, ni admitir opiniones ciegamente. Hay que aplicar el discernimiento. Es de vital importancia que tengamos principios definidos y concretos que guíen nuestra vida y formas de pensar y actuar. Asimismo, y según las circunstancias, hay que considerar diferentes ángulos de visión. Tiene que prevalecer el buen criterio y la libertad de pensamiento. Hay que analizar nuestras convicciones, considerar argumentos en su contra y valorarlos con imparcialidad y sin prejuicios. Puede que no estemos preparados todavía para estimar a primera vista el valor de una cosa o el significado de un concepto de forma ecuánime. Hay que considerar con imparcialidad la relevancia de las cuestiones, acudiendo al intelecto despierto, si no retrasaremos el desarrollo intelectual, así como su agilidad de adaptación e improvisación. También es adecuado contemplar las verdades desde diferentes prismas, para constatar su auténtica luminosidad. Por analogía, se debe ser escrupuloso al valorar y comprobar nuestras conclusiones y decisiones de vez en cuando, sean intelectuales o emocionales, para dar a cada idea, concepto o cuestión su justo valor. Porque la cuestión es que podemos haber evolucionado entre el momento en que nos formamos una opinión y el estado evolutivo de conciencia en que luego nos encontramos. Aplicando y manteniendo esta disciplina de conducta de análisis y control personal e interno como normativa vital, será posible evitar en cierto grado tener prejuicios y cometer graves errores de concepción y discernir lo que es verdaderamente real, traspasando lo irreal. Es necesario tener amplitud de miras, desarrollar la plasticidad mental para valorar con criterio y discernimiento. Por lo tanto, la libertad de pensamiento y su evolución es primordial para el futuro de la sociedad teosófica. El tercer peligro está relacionado con la subjetiva superioridad de conocimiento. Es otro peligro de suma importancia que hemos de evitar, y es pretender imponer la supuesta superioridad de una opinión sobre un concepto o una verdad, porque es una apreciación subjetiva que puede provocar no solo planteamientos erróneos, sino que también puede mermar la lucidez del protocolo de análisis. Hay algunas creencias interesantes y útiles, otras no, pero no se pueden imponer a nadie. Cada persona debe elegir sus creencias y basarse en las opiniones que son fruto de su propio estado de conciencia y asimilará o no esa verdad según su nivel de evolución. Para una sociedad espiritual y fraternal como la nuestra, la agudeza de percepción es muy importante. Muchas enseñanzas teosóficas nos fascinan natural e inevitablemente. Si hay alguna que no podamos comprender, a pesar de nuestra mejor voluntad, se debe esperar a evolucionar un poco más y volver a enfocar ese concepto complejo. Siempre hay que mantener una puerta abierta a la evolución de pensamiento. Otro tema importante en cuanto a la sociedad teosófica está relacionado con los maestros de sabiduría.
Hay algunas ideas que son vitales para el desarrollo de la sociedad teosófica. Por ejemplo, su crecimiento depende en gran parte de la proporción de miembros que crean firmemente en la existencia de los maestros de sabiduría. La creencia en los maestros y su existencia es muy personal. Que nosotros creamos que ellos existan o no es irrelevante para los maestros de sabiduría, pero es de vital importancia para el futuro de la sociedad teosófica y también para nuestro futuro. Es una convicción que no debe ser impuesta, pero es pertinente y necesario conocer las razones de esa creencia. Se trata de considerar internamente de cuál es nuestra actitud hacia los maestros. Se debe pensar en ello con profundidad y cuidado para llegar a una decisión y afianzarse en ella. Es adecuado meditarlo serenamente, aplicando el protocolo de aplazamiento de juicio, que es un método muy superior y más adecuado que la negación inmediata. Es importante para cada uno de nosotros buscar una respuesta o llegar a una decisión temporal en uno u otro sentido. En su momento, la certeza sobre la existencia de los maestros solo podrá surgir del propio corazón. Y si se consigue la evidencia interna, esta será de una tremenda inspiración con la consecuente liberación. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es las ramas de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica es una asociación de estudiantes y buscadores agrupados en ramas o logias en el mundo entero. Sus miembros acuden o se reúnen en sus respectivas ramas para recibir enseñanzas teosóficas y buscar aclaraciones sobre sus dudas a través de las conferencias y grupos de estudio. Su lazo de unión es la investigación y la aspiración común por la verdad. La verdad debe buscarse por el estudio, la reflexión, el servicio, la pureza de vida y la devoción hacia ideales elevados. Lo que voy a exponer ahora son reflexiones que han hecho Annie Besant, Madame Blavatsky y Leadbeater, que hay que escucharlas ¿cómo explicar? Con distancia, no sentirse afectados, sino valorar lo que nos transmiten. No hay que sentirse afectados por lo que digan, pero sí valorarlo para entender lo que nos quieren transmitir. Ocurre que muchos miembros de las ramas teosóficas se plantean a menudo si la conferencia o estudio al que pueden asistir será interesante o no, si el ponente es de su agrado o no, si la sala estará llena o no, si le compensa el desplazamiento o si será una pérdida de tiempo. Hay que considerar que el crecimiento o no de la actividad de la rama y su supervivencia dependerá de la decisión, actitud y conducta de cada uno de los miembros y de todos en general. Algunos piensan que la sociedad teosófica, junto con sus ramas, son un cuerpo diferente y de objetivo más elevado que otras sociedades. Pero aunque nuestra sociedad tenga la característica de entidad sabia, para nosotros es algo y debe ser algo más. En efecto, se sabe que la sociedad ha sido concebida y proyectada y fundada por alguno de los seres superiores, que son los guardianes espirituales de la raza humana, y que formaron a uno de sus discípulos, que era Madame Blavatsky, para llevar a cabo su proyecto y su misión respectivamente. Hay que contemplar la constitución de la sociedad teosófica como la obra de los maestros de sabiduría que velan por ella y la protegen. Se sabe y reconoce la intervención de esos seres superiores en las problemáticas humanas o de personalidades. En efecto, de tiempo en tiempo, con una simple circulación y agitación de energías, las personas que tienen un comportamiento inadecuado, que pretenden utilizar la plataforma de la sociedad teosófica para intereses personales
o que van en contra de los objetivos y per se del trabajo teosófico, esos individuos se van y no vuelven, o son invitados a hacerlo, por ser impropios para continuar participando en la misión de la sociedad teosófica o en la vida de la rama. Y esto acaece. No es una, digamos, una invitación directa, acaece. La protección de los maestros se comprueba por el mero hecho de que la sociedad teosófica emerge de cada problema o lucha más fuerte, pura y sabia. Se puede constatar su generoso apoyo, guía y ayuda en los trascendentes conocimientos que por conducto de la entidad teosófica se diseminan en el mundo como un continuo y reiterado oleaje. Su fruto se comprueba en el cambio de actitud del espíritu social respecto a los problemas religiosos. Para nosotros, la sociedad teosófica representa un vehículo de la vida espiritual que se derrama en ella como en un recipiente y de donde, como agua viva, a su vez se extiende por medio de sus canales o ramas para saciar la sed de los hombres y mujeres ávidos de respuestas de conocimiento. Esta es la elevada función de la sociedad teosófica. Esta es su gran meta y su razón de ser. Sus otras formas de actividad, sus eventos, sus publicaciones, sus investigaciones, sus discusiones, aunque admirables y útiles, son secundarias y subordinadas. El valor del movimiento teosófico está medido no por su actividad exterior, sino por la plenitud y por la riqueza de la vida espiritual que ha transmitido. Esto es de la parte oculta que yo he comentado. Hoy en día, el mundo tiene la necesidad de una energía unificadora que concilie las religiones, explique sus diferencias, demuestre su unidad y prepare el mundo para la venida de la nueva civilización que guiará Buddhi, es decir, la sabiduría, y no manas, es decir, el conocimiento. La vida siempre pide una forma, la energía necesita un agente y el espíritu usa un vehículo. Y podemos ver en la sociedad teosófica esta forma, este agente y este vehículo. El enunciado del primer objetivo de la sociedad menciona en su expresión un núcleo de la fraternidad universal. La palabra núcleo está acertadamente elegida, pues el núcleo en una célula es ese punto en el cual están agrupadas todas las energías vitales y de donde procede todo crecimiento y toda organización. La actividad en el núcleo precede a toda acción en la célula. Gracias a la gran fraternidad blanca, la sociedad teosófica es un núcleo donde las energías espirituales encuentran un centro vital desde donde se expanden para disponer y enfocar el crecimiento espiritual en el mundo entero. La sociedad teosófica es pequeña en relación con el mundo, como lo es el núcleo en cuanto a la célula, pero es el foco y es el centro de las energías. Por todas partes donde está, se observa crecimiento y organización. Cada rama es una expresión en miniatura, siendo idéntica en naturaleza y esencia, pero también es un núcleo en su ciudad, que es su propio campo de acción e influencia, al igual que en el mundo es el de la sociedad teosófica. Cada rama, por pequeña y humilde que sea, posee ese gran privilegio de ser un centro del cual parten y se esparcen las energías espirituales. Cuando la rama cumple su misión teosófica con seriedad, eficiencia y humildad, en el mundo oculto es un punto de luz que resplandece como el sol. Donde quiera que esté reunida una rama, resplandece una estrella en medio de las tinieblas del mundo, y su influencia magnética se extiende por la atmósfera proyectando una energía benefactora por todas partes donde se esparce y penetra. El buen karma adquirido, algún servicio inspirado por el amor, un esfuerzo lleno de abnegación, un pensamiento puro o una acción tierna, realizados en el pasado, nos dan acceso a este núcleo espiritual.
y el poder energético de la fraternidad blanca se extiende por medio de los miembros como cuerpo colectivo para ayudar al mundo a evolucionar. No hay que olvidar que esos privilegios nos benefician mientras somos un cuerpo colectivo. Cuando una rama se reúne, deviene un centro organizado del que va a fluir la energía espiritual para ser esparcida. Si los pensamientos expresados en la reunión son elevados, desde su ubicación se propagarán por el entorno legiones de formas y pensamientos elevados, vivificando, enriqueciendo y purificando la atmósfera mental de todo el territorio. Esta acción es creada y ejercida por los miembros. Es su obra y responsabilidad. De ahí la gran importancia de las reuniones de la rama. Cuanto más importante y eficaz es la energía vital transmitida por los maestros, más lo es la que fluye a través de la rama y más relevante es su repercusión. Para llevar a cabo correctamente ese traspaso de fuerza, los miembros no deben tener pensamientos sutiles o expresar cantos, porque no aportan nada, pero sí que los desconciertan o distraen. Los maestros de sabiduría solo buscan un núcleo material. La vida que se manifiesta ahí es de ellos y no nuestra. Esa vida puede esparcirse libremente tanto a través de una reunión deslucida como la de una reunión brillante. Es más, la amabilidad y dulce paciencia de los miembros leales, en su caso, con aceptación voluntaria de un supuesto aburrimiento, es un decir, son energías de la misma naturaleza que la de los maestros. Porque pueden recoger las buenas energías de los miembros y agregarlas a las suyas, como un pequeño arroyo de vida espiritual derramándose en un poderoso río. Cuando se considera y enfoca así la reunión de una rama, ésta se revitaliza y adquiere una natural dignidad teosófica. En realidad no importa el interés intelectual de las reuniones, con tal de que la rama permanezca intacta como órgano de altas funciones espirituales. Cuanto más activa esté una rama, más servirá como núcleo de vida y canal espiritual, y más servirá a la función de los maestros. Hay personas que no saben reconocer el valor de su alta misión y su responsabilidad. No son conscientes de que, habiendo obrado adecuadamente en el pasado, han recibido la recompensa de pertenecer al grupo privilegiado de una rama. Y sobre todo que en este momento es un canal esencial de la vida superior para todo el mundo. La pasividad ante la misión de la rama no solo merma los logros conseguidos en el pasado por esa persona, sino que da lugar a un automático descarte de esta recompensa que esa persona tenía en sus manos. Es un efecto oculto. El ego y la ignorancia engañan y ciegan respecto a lo que es hacer el verdadero bien, que consiste en servir a la humanidad y sacrificarse por sus hijos. No dejemos que exista esta ceguera ignorante y se rechace el privilegio inestimable que se ha conquistado, pues se acabaría perdiendo la gran oportunidad de ser uno de los valiosos emisarios que traen la luz al mundo. Estamos entrando en el último apartado, que como veis hay mucha materia, que es la parte oculta de las sesiones de la rama. Y esto es muy, muy importante también. Aunque seas simpatizante, María, es importante que lo conozcas esto, ¿sabes? Bueno. Ahora vamos a considerar la parte oculta de la vida teosófica, especialmente relacionada con el trabajo de una sesión, de una reunión de rama. Este efecto oculto solo se puede producir en una reunión de estudio periódico de miembros de la sociedad teosófica, lo que se llama generalmente las reuniones de miembros de rama. En la rama Arjuna lo hacemos los martes y los miércoles.
Entonces, la actividad de una rama tiene una parte pública a la que asisten miembros y simpatizantes, en la que se pronuncian discursos, se ofrecen ponencias y se hacen otros eventos. Todo ello es necesario para la divulgación de las enseñanzas teosóficas. Ahora bien, en toda rama tiene que realizarse un trabajo mucho más elevado que el del plano físico. Y esto solo puede realizarse en virtud de las reuniones privadas de los miembros de la rama, teniendo que ser dirigidas con la justa y completa armonía. O sea, la persona que dirige el estudio del grupo de miembros tiene que saber dirigir muy bien el estudio y el ambiente de la reunión. Entonces, todo miembro que con disciplina cumple con su trabajo de estudio recibe a su vez una gran ayuda para obtener una completa y clara comprensión del tema tratado, porque todos los demás miembros presentes están como él, centrado en su pensamiento en el estudio. Vamos a ver cuál es el efecto de un pensamiento. Todo pensamiento claramente definido para ser digno de ese nombre produce dos resultados distintos. He hecho un pequeño esquema. Se sigue desde abajo hacia arriba. Lo he expuesto todo porque si no, si empiezo a mover todo va a ser un lío. Entonces, los resultados distintos son los siguientes. El primero es una vibración del cuerpo mental y puede actuar en distintos niveles. Como toda vibración, incide en la materia que le rodea. La vibración de un pensamiento establecida en la materia de determinada densidad en el cuerpo mental del hombre se comunica, a su vez, con la materia de la misma densidad del plano mental que la rodea. Esto se entiende, ¿veis? Vibración del cuerpo mental ascendiendo, incidencia en la materia circundante. Cada pensamiento reúne a su alrededor la materia viviente del plano mental y construye un vehículo denominado forma de pensamiento. Es el otro elemento que está a la derecha. Si el pensamiento es simplemente un ejercicio del intelecto, su forma de pensamientos permanece en los niveles mentales. Si el pensamiento viene relacionado con lo más mínimo, con emociones y deseos, de algún modo estará relacionado con el yo personal. Entonces dicha forma mental atrae a su alrededor una vestidura de materia astral. Emociones relacionado con el yo personal es la columna rosa y las vestiduras de materia astral. Ahora bien, un esfuerzo intenso en la realización y focalización de lo abstracto, una intención con tentativa de comprender aspectos o conceptos relacionados con la cuarta dimensión, implica realizar una actividad en los niveles superiores de lo mental. Vemos totalmente a la derecha, en violeta, pues si hacemos una focalización de pensamientos o de estudios desde el punto de vista abstracto, se accede a un nivel superior mental. Y entonces, combinado esto con aspectos, ahora lo digo, pero si el pensamiento fuese combinado con sentimientos altruistas o una aspiración elevada, cabe la posibilidad de que pudiera entrar en él una vibración del plano búdico. Cuando digo elevado, es elevado, para llegar a lo búdico, centuplicando así esa potencia. De ahí la importancia, la concentración en los estudios que se realizan. Bueno, vamos a analizar estos dos resultados separadamente para ver lo que de cada uno de ellos se deriva. Ahora, yo esto aquí no he podido hacer ni esquema ni una imagen porque es demasiado abstracto para hacerlo. Entonces, lo voy a explicar lo mejor posible. Si visualizamos la vibración extendiéndose en el plano mental y en la materia capaz de responder a ella, es decir, en la materia del mismo grado de densidad que la que fue engendrada originalmente, al irradiar en ese sentido, se pone en contacto naturalmente con los cuerpos mentales de otras muchas personas y su tendencia es la de reproducirse en ellos.
La distancia que puede irradiar con eficacia depende en parte de la naturaleza de la vibración y en parte de la oposición que puede encontrar. Las oposiciones de las diferentes vibraciones. Las vibraciones mezcladas con los tipos inferiores de la materia astral pueden ser desviadas o encubiertas por otras muchas vibraciones de su mismo nivel. Eso se debe a la densidad en la que se encuentra pues esa vibración, si hay muchas vibraciones del mismo tipo. Entonces no hay una buena circulación. Ahora bien, el pensamiento enfocado en el término medio de la humanidad corriente empieza en los niveles mentales más bajos e inmediatamente se sumergen en el correspondiente nivel del astral. Su potencia en ambos planos es por tanto muy limitada, porque hay un inmenso y turbulento mar de pensamientos semejantes que surgen de todas partes y como las vibraciones son muy rápidas, inevitablemente se pierden o son aprisionadas en esa confusión o acusan interferencias. También es por la densidad del mismo tipo de vibraciones. Pero una vibración engendrada en un nivel más alto tiene un campo mucho más diáfano para su acción, porque en este caso el número de pensamientos que producen tales vibraciones es muy pequeño, por lo tanto tienen más espacio para circular y no hay interferencias ni coincidencias con otras vibraciones. En verdad, desde este punto de vista, el pensamiento teosófico es en sí de tipo muy particular. Los pensamientos de las personas religiosas, por ejemplo, son casi tan elevadas como los de los teósofos, pero nunca tan precisos y definidos, porque entra la emoción. Existe también gran número de personas cuyos pensamientos en materia de negocios y de hacer dinero son tan precisos como puede desearse, pero no son tan elevados o altruistas. El pensamiento científico escasamente puede clasificarse como el de un verdadero teósofo. Así que los estudiantes de teosofía tienen un particular campo de acción en el mundo mental. El resultado de todo esto es que cuando un miembro piensa en temas teosóficos, proyecta a su alrededor una vibración que es muy potente porque prácticamente no sufre oposición ni interferencia. Igual que sucede con un sonido en medio de un gran silencio o con una luz brillante en la noche más oscura. Esto es lo que viene a explicar todo lo que he dicho antes. Entonces se pone en movimiento un nivel de materia mental que hasta ahora es muy raramente usado y las radiaciones causadas por ella tocan con el cuerpo mental del término medio de la humanidad y en un punto dormido por completo. Acceden más rápidamente porque no hay esas interferencias. Esto da al pensamiento su valor peculiar, tanto para el pensador como para los que lo rodean, pues su tendencia es la de despertar y poner en uso una parte completamente nueva, latente o dormida del elemento pensante. Debe entenderse que tal vibración no transmite el pensamiento teosófico a aquellos que son ignorantes de ello, sino que, despertando esta elevada porción del cuerpo mental, tiende sin duda alguna a elevar y liberar en conjunto el pensamiento del hombre en cualquiera de las direcciones en que pueda tener por costumbre moverse, y de ese modo produce un beneficio incalculable. No se trata de mentalmente transmitir las enseñanzas teosóficas, sino de ayudar a elevar el pensamiento. Si el pensamiento de una sola persona produce ese resultado, el pensamiento de varias personas dirigido al mismo fin producirá un efecto exponencial. La fuerza del pensamiento en bloque de un grupo de personas es mayor que la suma de sus pensamientos aislados. Ahí está. Con este ejemplo se comprende claramente que es muy importante y beneficioso para cualquier ciudad o comunidad que una rama teosófica se reúna periódicamente en su local. ¿Por qué? Porque
ahora lo voy a trasladar a nuestra realidad, que es el tema del Zoom. El Zoom va muy bien para muchísimas cosas, pero cuando haces una reunión de estudio, esta imagen refleja lo que significaría el Zoom. Cada persona está en su casa y tiene un pensamiento elevado. Muy bien. Y tiene una fuerza limitada. Su propia fuerza. Entonces aquí son canales separados que se elevan. Pero cuando es un canal conjunto, hay una mayor capacidad de incidencia y mayor potencia de propagación, que es lo que interesa, propagar hacia los demás. Entonces, si el protocolo de trabajo de la rama es desarrollado con la entrega y espíritu adecuados de su efecto sobre el pensamiento del entorno, no solamente es importante y relevante, sino también ennoblecedor, porque da de una forma sana, limpia y elevada, se ayuda a despertar las mentes de las personas en niveles superiores, les ayudas a hacer un cambio de conciencia, a evolucionar. Naturalmente, habrá muchas personas cuyas mentes todavía no pueden ser despertadas en dichos niveles, pero el constante batir de dichas ondas de pensamiento elevado y superior acelerará el momento de su despertar. Y esta es la verdadera ayuda que se tiene que dar a la humanidad, porque es la ayuda interna, la ayuda espiritual. Está muy bien la ayuda externa, pero no es lo mismo. No debemos olvidar que el resultado producido por la creación de formas de pensamientos definidas, que son también irradiadas del centro... Espera, un momento, aquí no está bien esta frase. Bueno, dejemos de estar esto. Bueno, debemos observar que la forma de pensamiento es capaz de transformar la naturaleza exacta del pensamiento de quienes están algo preparados para recibirlo, mientras que la vibración, aunque alcance un círculo más extenso, es mucho definida en su acción. Por lo tanto, solo la vibración no es suficiente, se necesita la forma de pensamiento elevada, que conjuntamente consiguen la expansión y la propagación. Es decir, que las reuniones de rama tienen un relevante efecto sobre el plano mental, producido por los miembros en el curso ordinario de su estudio, sean conscientes o no. Pero eso no es todo, pues lo que viene ahora es mucho más, la parte más significativa de este trabajo. Porque cuando una rama de la sociedad teosófica es un centro de gran interés para los maestros de sabiduría, y cuando ésta trabaja lealmente, los pensamientos de los adeptos y los de los discípulos son dirigidos, o sea, los discípulos de los adeptos, son dirigidos frecuentemente hacia la rama, por lo que con frecuencia una fuerza superior puede brillar fuera de las reuniones, enfocándose también una influencia de inestimable valor. Pero existe algo aún más sorprendente, que es cuando todos los estudiantes del oculto saben que la vida y la luz del Logos inundan por completo su sistema, que en cada plano es emanada de él la manifestación especial de su fuerza apropiada para ello. Naturalmente, cuanto más es elevado el plano, menos velada está su gloria, porque según accedemos, más nos acercamos a su fuente. Normalmente la fuerza emanada en cada plano está estrictamente limitada a él, pero puede trascender e iluminar un plano inferior si hay un canal especial destinado a tal efecto. Este canal existe siempre que algún pensamiento o sensación tenga un aspecto completamente altruista. La emoción egoísta se mueve en curva cerrada y por tanto trae su propia respuesta en su propio plano, pero la emoción altruista es un completo desbordamiento de energía que no vuelve, pero que en su movimiento de ascenso abre un canal para el descenso de una fuerza divina del plano inmediato superior. Esta es la realidad oculta detrás de la antigua idea sobre la respuesta a la oración. El hombre ocupado con estudios elevados permanece durante ese tiempo completamente elevado fuera de sí y genera una forma de pensamiento muy potente en el plano mental, la que es inmediatamente empleada como un canal por la fuerza del plano inmediato superior.
Ahora estoy terminando. Cuando un grupo de personas se reúne con pensamiento de esta naturaleza, el canal que forman es de mayor proporción y capacidad que la suma de sus canales separados. Este núcleo de personas es, por lo tanto, una bendición inestimable para el entorno en el que trabaja y vive, porque mediante el grupo de estudios puede descender al plano mental inferior una emanación que es normalmente peculiar al plano mental superior. Y si los miembros dirigen su atención a la parte superior de las enseñanzas teosóficas y estudian asuntos de moral y del desenvolvimiento del alma, como los encontramos en los libros A los pies del maestro, Luz en el sendero o La voz del silencio y otros libros teosóficos elevados, pueden construir, que es lo que señala esta imagen, un canal de pensamientos más elevado por medio del cual la fuerza del mismo plano búdico puede descender al mental, irradiando hacia afuera e influenciando muchas almas que no estarían lo más mínimo preparadas para ellos si hubieran permanecido en su nivel original. Esta es la verdadera y más elevada función de una rama de la sociedad teosófica: formar un canal para la distribución de la vida divina, y con esto tenemos otra información o prueba que confirma que es más relevante lo que no se ve que lo que sí se ve. Para la turbia vista física, todo lo que se ve son simples estudiantes que se reúnen semanalmente con el propósito formal de aprender y ser útiles a los demás. Pero quienes ven más allá visualizan que de esa débil y unitaria raíz nace una gloriosa flor de la que surgen no menos de 4 poderosas corrientes de influencias. La corriente de vibraciones de pensamientos, que ya nos hablaron, el conjunto de las formas mentales, el magnetismo de los maestros de sabiduría y el poderoso torrente de la energía divina. O sea, esto es lo que puede generar una reunión de miembros seria, que se centra en el estudio y en hacer y en elevar su pensamiento y dirigirlo a los demás. Esto es lo que crea una reunión de rama. Aunque el estudio no sea muy elevado, porque automáticamente se genera un canal. Bueno, este es un ejemplo de lo importante que es conocer la parte oculta de la vida. Por ignorancia de estos aspectos velados, muchos miembros han sido y son apáticos en el cumplimiento de su deber, descuidados en asistir a las sesiones de las ramas, perdiendo así el inestimable privilegio de ser generosos y formar parte del canal para la vida divina. Porque todavía no han comprendido el simple hecho de que si se reúnen, no es para recibir, sino para dar. No para estar disfrutando del estudio, sino para formar parte del poderoso trabajo que hay que hacer para el bien de la humanidad, por solidaridad y generosidad. Voy a terminar. Por cada cosa existe un lado invisible, y para vivir la vida del ocultista es necesario estudiar esta elevada y oculta parte de la naturaleza y adaptarse inteligentemente a ella. El ocultista mira el conjunto de cada asunto que le es presentado, en lugar de detenerse en un aspecto irrisorio. Y es entonces cuando actúa atendiendo al sentido común y a la ley del amor universal. Resumiendo, los que estudian y practican ocultismo deberán desarrollar 3 preciadas cualidades: conocimiento, sentido común y amor. Seamos miembros o no de la sociedad teosófica, no olvidemos que nuestro destino nos ha guiado en esta vida y también nos ha adentrado en este especial hogar teosófico, un preciado eslabón que con el tiempo nos dará acceso al corazón de la gran fraternidad blanca. Este eslabón es la sociedad teosófica. Pues he terminado. Aquí termina mi conferencia.
Ha durado un poco más, pero era importante exponerlo. A ver, voy a dejar de compartir. A ver si lo puedo hacer desde aquí. Y voy a sacarme esto. Y también. Pues ya está. Espero que os haya gustado.